Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, básicamente el primer vídeo en el que vamos a empezar con el tema vamos a empezar a aprender matemáticas desde prácticamente cero, ¿vale? Entonces, el primer tema que vamos a hacer es el tema de repaso, ¿vale? Bueno, vamos a repasar un poquito y sobre todo vamos a empezar con el lenguaje matemático. Vamos a escribir una serie de símbolos y vamos a traducirlos. Vale, lo primero que vamos a ver es que cuando tenemos varios elementos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, podemos seguir así contando todos los números pues, que se pueden contar hasta el infinito, ¿no? Son los números naturales. Todos estos pertenecen al conjunto de números pues, naturales, ¿vale? Como recordamos de primero bueno, de la primaria y también un poquito en primero de la ESO, ¿va? Si además de estos les metemos los números negativos, el menos uno, el menos 2, menos 3 y así hasta el menos infinito, incluido el cero, ¿vale? Recordamos que todos estos, tengo este conjunto aquí que son naturales, todos estos serían los números z, que son los números enteros, ¿vale? Si además podemos coger dos enteros cualesquiera y transformarlos en forma de fracción, por ejemplo el 3 quintos, el 1 cuarto, el menos 2 tercios, 4 sextos, ¿vale? Básicamente todos los números que se pueden transformar en forma de fracción. Y todo esto, los enteros, se pueden transformar en forma de fracción. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el menos uno es menos 2 partido por uno es menos uno, ¿no? Pues menos 2 partido por 2, mejor dicho, es menos uno, ¿no? Pues se puede transformar. Pues tenemos el conjunto de los números racionales, ¿vale? Luego, claro, ya hay otros en el que son diferentes a estos de aquí, que son que ya no tienen nada que ver porque son diferentes. Son aquellos números que tienen infinitos decimales, por ejemplo, el número raíz de 2, el número pi, el número e, etcétera, que son los números irracionales y son independientes de los racionales. Y claro, si juntamos los números irracionales que tenemos aquí con todos los números que hemos visto anteriormente, tenemos el conjunto de los números reales. Entonces lo que hemos recordado un poquito, ¿vale? Ya sabéis, los irracionales son los que no se pueden expresar como racional, ya que tienen infinitos decimales, y bueno, infinitos decimales y además no periódicos, si lo acordamos de las fracciones periódicas. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el conjunto de números reales, que es el conjunto principal donde vamos a trabajar. Existe otro conjunto, que es el conjunto de números complejos, que veremos más adelante en temas posteriores. Bueno, visto esto, vamos a hacer un pequeño esquema y recordamos que tenemos el conjunto de números reales, que está formado por dos tipos. Los racionales, que es Q, ¿vale? Y los irracionales, que se expresa con letra I. Dentro de los racionales tenemos los números enteros y fracciones. Claro, los números enteros tienen su letra Z, ¿vale? Dentro de los enteros tenemos el cero, los enteros negativos, esto se conoce como Z menos, y los enteros positivos, que son los conocidos como los números naturales, ¿vale? Y ya está. Estos son todos los conjuntos de números que existen, reales, claro. Si nos ponemos a pensar en otro tipo de números, tendremos los complejos, que son aquellos que tienen raíces imaginarias. Bueno, ya tienen parte imaginaria, perdón. Ya nos adentraremos en ese maravilloso mundo. Pero en principio, quedémonos con el repasito este de los números reales. Entonces, nos podemos hacer la siguiente pregunta. Bueno, eh, un número real es entero.
Y bueno, una manera de pensar esto es observando nuestro esquema anterior y lo hacemos de la siguiente manera. Si yo cojo un número real, puede ser tanto racional como irracional. En el momento que escoja un número irracional, ya no es entero. Entonces, no. Pero ¿y un número entero es real? Uy, esa letra es real. Bueno, miramos nuestro pequeño esquema y decimos, venga, ¿dónde están los enteros? Pues los enteros están aquí. Los enteros están dentro de los racionales, que a su vez están dentro de los números reales, con lo cual un entero sí es real, pero un real no tiene por qué ser entero. Bueno, son pequeñas cosas de las que tenemos que dar cuenta, ¿vale? Muy bien, para seguir nuestro tema, vamos a, vamos a buscar pues, diferentes maneras de escribir este maravilloso lenguaje de la matemática, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito del lenguaje matemático. ¿Para qué? Para ser un poco más preciso y no tener que escribir en 3 o 4 líneas, lo que podemos escribir en una o incluso media, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a escribir en matemáticas? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el símbolo de la pertenencia, ¿vale? El símbolo este, que es como una especie de símbolo del euro, pues es la pertenencia a un conjunto. Por ejemplo, ¿cómo escribo que uno es natural? Bueno, yo conozco, vamos a empezar a traducir. Uno se escribe como un número, ¿no? Natural, ¿cómo se escribe natural en lenguaje matemático? Pues viendo lo que tenemos aquí. Este es el símbolo de los números naturales. Pues cogemos y decimos n. Y entonces, para decir en matemático que uno es natural, ¿qué es lo que hago? Pues escribo 1 pertenece a n. Pues ya está, ya lo tendríamos, ya sabemos cómo se hace esto. Entonces, vamos a ver, si yo digo raíz de 2 es real, entonces ¿cómo se escribiría? Raíz de 2 pertenece a r, genial. En general, un número real, esto es como en el lenguaje algebraico, ¿vale? Un número real. Pues entonces, ¿cómo escribiría yo eso? Pues un número cualquiera, pues como, pues podemos decir X. Vale, aunque sea real, pues significa que pertenece a R, ¿no? Pues X perteneciente a R. Y así es como se escribe el número, para eso se utiliza el conjunto, bueno, el conjunto, el símbolo pertenencia, ¿vale? Tenemos otro símbolo de pertenencia, que es una especie de C, ¿vale? Pero esto ocurre solamente cuando me refiero a conjuntos que pertenecen a conjuntos. Ejemplo, vamos a decir, ya sabemos que el conjunto de los enteros pertenece al conjunto de los reales. ¿Vale? ¿Cómo escribo yo esto? Pues simplemente digo, vale, ¿cómo escribo los enteros? Pues los enteros los escribo con la Z esta bonita, ¿no? Los reales con la R. Y ahora, en vez de escribir la E, porque no es un único elemento el que pertenece al conjunto, sino que son varios de los elementos, varios elementos, escribo una C de esta manera. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que el conjunto de números enteros pertenece al conjunto de números reales. Básicamente esto quiere decir que Z es un subconjunto de R. Cuando yo tengo entonces una pequeña definición o una pequeña imposición, si A pertenece a B, es decir, A es un conjunto y B es otro conjunto, eso quiere decir que A es un subconjunto de B. Entonces ya tenemos fácil, simplemente tener en cuenta varios elementos o un conjunto perteneciendo a otro conjunto, utilizo este símbolo parecido a la C. Este símbolo de aquí parecido a la C. Ahora, todavía no domino el iPad.
Ahora, si tenemos, por ejemplo, un elemento que pertenece a un conjunto, se utiliza el símbolo del euro, este extraño que está muy bien y muy bonito, ¿vale? Pues genial, ya tenemos una pequeña parte del lenguaje matemático. Muy bien, ahora tenemos otro simbolillo que nos va a venir muy bien, que es el símbolo este E. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo te digo, por ejemplo, existe un número, vamos a decir, natural, ¿vale? Pues que diga que tal que... Bueno, el tal que vamos a dejarlo porque eso lo vamos a explicar después. Existe un número natural, ¿no? Pues ¿cómo lo escribo eso? Existe un número cualquiera, X. Y ahora, natural, ¿cómo digo que es natural en matemático? Pues ¿qué símbolos tengo? O la C o el euro. Pues cojo esto y digo, venga, el euro porque es un uno, es único, pertenece a n. Pues esa es la manera de escribir, existe un número natural. Pero yo tengo una manera de hacer otra cosa, de decir, vale, pues ahora voy a hacer este símbolo de E, pero voy a ponerle un tachoncillo. Pues claro, eso tiene pinta de ser lo contrario de existir, que es no existir. Pues claro, entonces, si yo digo, no existe un número natural, ¿vale? Pues, ¿qué sería entonces? Pues digo, no existe X perteneciente a N. Ya está, ya tengo otro símbolo aprendido. Y con el tema de la existencia hay otra cosa. Cuando digo existe un único número, pues eso es cuando yo pongo a este E una especie de signo de exclamación. Entonces yo diría existe un único elemento. Por ejemplo, existe un único elemento, existe un único X perteneciente al conjunto de números reales. Tal que, no sé cómo se dice todavía tal que, pero vamos a saber, 2x es igual a 8. Ya sabéis, porque supongo que si estáis en este vídeo habéis aprendido algo de ecuaciones, que el único elemento que cumple que 2x igual a 8 es, podéis pasar el vídeo, 4. ¿Verdad? Pues está sencillo, 2 por 4, 8. Pues ya está, existe un único, es 4, es que no hay otro. Vale, y ahora veremos el siguiente símbolo que tenemos que aprender. Vale, pues vamos al siguiente, que es esto de aquí. Una especie de raya, pero sola. No que tache al elemento y nada, sino sola. Esto se conoce como tal que. Bueno, por ejemplo, existe un número real positivo. Vamos a escribirlo en matemático. Existe, ya lo conocemos. Un número, si yo no digo único, son varios, ¿no? No tengo por qué ponerle exclamación. ¿Vale? Existe un número real. Pues existe un número X. No, no estoy dando un número concreto, sino uno cualquiera. Real. ¿Vale? Que pertenezca a R. Y ahora digo, si quiero que sea positivo, tal que... Claro, ¿cuándo un número es positivo? Cuando es mayor que... Habéis dicho muy bien, 0. Tal que X es mayor que 0. Mira qué bonito queda, ¿no? Existe un número, existe un real positivo en una línea. Entonces voy a escribir todo esto aquí. Escribo bastante menos. La verdad es que nos viene muy bien y lo vamos a utilizar un poquito a lo largo del curso, pero a lo largo de los temas lo voy a seguir repitiendo porque yo sé que mucho se os va a olvidar. Y esto, bueno, es simplemente una pequeña primera clase de introducción. Bueno, pues ya tenemos el tal que, ya tenemos muchas cosas. Ya nos queda, pues poquito. Nos quedan, pues básicamente dos cositas más. Hay más, pero iremos viéndolas a lo largo del curso. Primero, lo más relevante. Bueno, nos faltan las implicaciones. Por ejemplo, este símbolo que es de la implicación. ¿Eso quiere decir? Entonces, vamos a poner un ejemplo.
si x es entero, entonces es real. Esto es una verdad como un templo, ¿no? Entonces podemos decir si x es entero. ¿Cómo se pone que es entero? Pues pertenece a z, entonces es real. Entonces x, ¿qué es? Real. Muy bien. Vale. Más cosas. Venga, vamos a poner si, vamos a decir una cosa, si A es un subconjunto de B, ¿vale? Y B es un subconjunto de C, ¿qué pasa entonces? Pues si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, ¿qué le pasa a A? Que tiene que ser a la fuerza un subconjunto de C, claramente, ¿vale? Pues básicamente se escribe de esta manera. Vale, hemos dicho una cosa importante. Si yo digo lo que he dicho antes, si x es entero, entonces x es real, la vuelta, es decir, el recíproco, ¿qué es el recíproco? Dale la vuelta. Es decir, esto de aquí. Entonces, x, ¿eso es verdad? No, porque un número real no tiene por qué ser entero. Puede ser directamente irracional y ya no sería entero. Puede ser un racional fraccionario y ya no sería entero, con lo cual el recíproco no es cierto. Por eso esta flecha va en una única dirección. Cuando ponemos entonces, cuando la afirmación que estamos diciendo es cierta, pero en ese sentido, en este sentido, si x es entero, entonces es real. Pero al revés no se da, no es cierto. ¿Vale? Bueno, ya tenemos una cosa importante. ¿Qué ocurre cuando una expresión o una afirmación es real, es cierta en ambos sentidos? Utilizamos un signo muy bonito, símbolo muy bonito, que son la doble flecha. Básicamente, si este va en un sentido, aquí va en los dos sentidos. Y esto es lo que se conoce como sí y solo sí. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que está diciendo es que una cosa es cierta tanto para un lado como para otro. Pues vamos a intentar, ¿y si nos ponemos a recordar el teorema de Pitágoras? Si recordáis el teorema de Pitágoras, esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Más o menos está intentado. Yo el dibujo, pues no he tenido esa fortuna de tener buenas manos para dibujar. Y teníamos A, B, C, y decíamos que A cuadrado, vaya, es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con esto? Pues decimos, vale, ¿cómo podemos escribirlo de manera chula y que se pueda poner en lenguaje matemático? Un triángulo, vamos a decir, un triángulo ABC, un triángulo ABC se escribe así, ¿vale? Es una manera de escribirlo. Es rectángulo, aquí ya. Sí, solo sí, ¿qué tiene que pasar? A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. O sea, no hay otra opción. Si se cumple esta expresión, el teorema de Pitágoras, el triángulo es rectángulo. Y si el triángulo es rectángulo, es decir, para allá, es verdad, se cumple. Y para acá, se cumple. Ya demostramos el año pasado el teorema de Pitágoras. Bueno, se demostró en cuarto de la ESO el teorema de Pitágoras, con lo cual podéis buscar la demostración, incluso puede que en el canal algún día la hagamos y la podáis ver, ¿vale? Pues ya está, pues ya tenemos nuestra simbología matemática. Pues bien, yo creo que tampoco quiero que los vídeos sean muy largos, que con esto pues tenemos bastante para empezar con el lenguaje matemático. Vale, entonces yo voy a poner una serie de ejercicios para que lo vayáis haciendo y si queréis en el próximo vídeo pues los corregimos, ¿vale? Entonces vamos a poner un ejercicio para que practiquéis esto del lenguaje matemático. El primero sería,
Traduce. Traduce a matemático. Dice 1. A el conjunto formado por naturales mayores que 0. Segundo ejercicio. 6 no pertenece a A. Tercero. -2 no es un número natural. Y 4. A es un subconjunto de los números naturales. Pues nada, espero que seáis capaces de hacerlo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.